clave que hacen que Oracle sea una de las bases de datos más confiables y robustas en el mundo. La arquitectura de Oracle está diseñada para manejar grandes volúmenes de datos y realizar múltiples transacciones de manera simultánea. Este sistema está compuesto por dos áreas principales: las instancias de Oracle y las estructuras de almacenamiento. Instancias de Oracle. Una instancia de Oracle es un conjunto de procesos en segundo plano y áreas de memoria. Estos procesos y estructuras de memoria permiten la interacción entre los usuarios y la base de datos. Cada vez que se inicia una base de datos en Oracle, se activa una instancia, el SGA o System Global Area. La SGA es un área de memoria compartida utilizada para almacenar datos y estructuras de control compartidas por todos los procesos de la base de datos. Contiene datos importantes como cachés de datos y la información de las transacciones en curso. Además, dentro del System Global Area, Oracle utiliza varias estructuras de memoria para optimizar el acceso y la administración de datos. Tenemos, por ejemplo, los Database Buffer Cache. Estos funcionan almacenando todos los datos leídos desde el disco que son usados frecuentemente por los usuarios, mejorando la eficiencia y la reducción de acceso al disco. Y también tenemos el Shared Pool. Almacenan información de uso común, como instrucciones SQL y datos de diccionario, para mejorar la velocidad de ejecución de consultas recurrentes. También tenemos la PGA o Program Global Area. La PGA es un área de memoria específica para cada sesión de usuario, utilizada por los procesos del servidor para manejar datos temporales y cálculos específicos de una conexión. Procesos en segundo plano de Oracle. Los procesos en segundo plano de Oracle son programas que ejecutan funciones específicas dentro de la base de datos. Cada proceso cumple una tarea especializada y trabaja en conjunto para mantener la base de datos en funcionamiento. Dentro de esos procesos tenemos el Database Writer. El Database Writer se encarga de escribir los bloques modificados de la memoria y al almacenamiento físico, manteniendo así los cambios realizados por los usuarios. También tenemos el Log Writer. El Log Writer escribe las entradas de transacciones en los archivos de registro en una línea, conocidos como los Red Log Files, lo que permite recuperar los cambios en caso de una falla. El Checkpoint. El proceso de Checkpoint actualiza los archivos de control y asegura que los cambios de la base de datos se reflejan en el disco, lo cual facilita la recuperación en caso de un apagado inesperado. También tenemos el System Monitor. El System Monitor se encarga de la recuperación en caso de fallos y de la limpieza de los segmentos temporales, asegurando la continuidad del servicio. Y por último tenemos el Process Monitor. El Process Monitor recupera recursos ocupados por procesos que fallaron y gestiona las sesiones del usuario. Estructuras de almacenamiento en Oracle. El sistema de almacenamiento en Oracle está basado en archivos físicos que contienen los datos de la base. Estos archivos son esenciales para el funcionamiento y la integridad de la base de datos. La estructura técnica de los archivos tenemos como los data files. Los data files almacenan los datos reales que los usuarios ingresan a la base de datos. Estos archivos son el núcleo del almacenamiento de datos en Oracle. También tenemos los control files. Los control files contienen información de control fundamental sobre la base de datos, como el nombre, ubicación de los archivos y detalles sobre las transacciones activas. Por último, tenemos los redoc files. Los redoc files son cruciales para la recuperación de la base de datos en caso de errores. Almacenan el historial de cambios que permite restaurar la base de datos al último estado sin errores. Por otro lado, tenemos el respaldo y la recuperación,
o como en inglés el Backup and Recovery. Esto es el proceso de crear copias de seguridad de los datos y restaurarlos en caso de falla. En Oracle existen varios métodos de respaldo, como respaldos físicos y respaldos lógicos. Los respaldos físicos son copias de los archivos de la base de datos en su formato original y almacenan toda la información de la base de datos tal y como está en el disco. Estos archivos incluyen los archivos de datos, los archivos de control y los Redot Log Files, que son archivos de registro de cambios. Por otro lado, los respaldos lógicos son, en cambio, se centran en extraer y almacenar los datos y las definiciones de los objetos de la base de datos, como las tablas, las vistas, los índices, etc. Pero no copian los archivos en sí. Los datos de las tablas y los objetos de la base de datos incluyen datos específicos del objeto y también las definiciones de los esquemas, que permiten replicar la estructura de las tablas. Para concluir, Oracle es una base de datos completa que ofrece una arquitectura robusta y mecanismos avanzados para asegurar y gestionar los datos. Sus componentes principales, como las instancias, estructuras de almacenamiento y áreas de memoria, permiten una administración eficiente y segura.